Marcos capítulo 5. Fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos. Apenas salido él de la barca, de repente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este venía o tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarlo ni siquiera con cadenas, ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Continuamente de día y de noche andaba entre los sepulcros y por las montañas gritando e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pues Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Ahí cerca de la montaña estaba paciendo un gran hato de cerdos, y le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y el hato, como 2000 cerdos, se lanzó al mar por un despeñadero y se ahogaron en el mar. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y fueron para ver qué era lo que había pasado. Llegaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que habían visto le contaron qué le había pasado al endemoniado y lo de los cerdos, y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. Y mientras él entraba en la barca, el que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejara estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Cuando Jesús hubo cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Cuando lo vio, se postró a sus pies y le imploró mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud y lo apretujaban. Había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había aprovechado, más bien iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba: si solo toco su manto seré sanada. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado el manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud que te apretuja y preguntas quién me tocó? Él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo cree. Y no permitió que nadie lo acompañara sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga, y él vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y al entrar les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él, pero él los sacó a todos, y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate.
Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y quedaron atónitos. Él les mandó estrictamente que nadie lo supiera y ordenó que le dieran a ella de comer. Capítulo 6. Salió de ahí y fue a su tierra, y los discípulos lo siguieron, y cuando llegó el sábado él comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos quedaban atónitos cuando le oían y decían: ¿de dónde le vienen a estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Se escandalizaban de él, pero Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus familiares y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún hecho poderoso, sino sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Les daba autoridad sobre los espíritus inmundos, les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinto, sino solamente un bastón, pero que se calzaran sandalias y que no vistieran 2 túnicas. Y les decía: donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Cualquier lugar que no los reciba ni los oiga, saliendo de ahí, sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio contra ellos. Entonces ellos salieron y predicaron que la gente se arrepintiera, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes oyó de Jesús, porque su nombre había llegado a ser muy conocido. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por esta razón operan estos poderes en él. Otros decían: es Elías, mientras otros decían: es profeta como uno de los profetas. Pero cuando Herodes oyó esto, dijo: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había mandado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodia, la mujer de su hermano Felipe, porque se había casado con ella. Pues Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodia lo acechaba y deseaba matarlo, aunque no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y lo protegía. Y al escucharlo quedaba muy perplejo, pero le oía de buena gana. Llegó un día oportuno cuando Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, dio una cena para sus altos oficiales, los tribunos y las personas principales de Galilea. Entonces la hija de Herodia entró y danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró mucho: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ésta dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella entró con prisa al rey y le pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban a la mesa no quiso rechazarla. Inmediatamente el rey envió a uno de la guardia y mandó que fuera traída la cabeza de Juan. Este fue, lo decapitó en la cárcel y llevó su cabeza en un plato, la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Y se fueron solos en la barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y recorrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Como la honra era ya muy avanzada, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora avanzada.
Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren para sí algo que comer. Él les dijo: denles ustedes de comer. Le dijeron: que vayamos y compremos pan con el salario de más de 6 meses y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Al enterarse le dijeron: 5 y 2 pescados. Él les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50, y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo bendijo y partió los panes. Luego iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de los hombres, y también repartió los 2 pescados entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 canastas llenas de los pedazos de pan y de los pescados, y los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. Enseguida obligó a sus discípulos a entrar en la barca para ir delante de él a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Y habiéndose despedido de ellos, se fue al monte a orar. Al caer la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario a la madrugada, él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ellos estaban sumamente perplejos, pues aún no habían comprendido lo de los panes, más bien sus corazones estaban endurecidos. Y cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genesaret y amarraron la barca. Pero cuando ellos salieron de la barca, enseguida la gente lo reconoció. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer en camillas a los que estaban enfermos a donde oían que él entraba. Donde quiera que entraba, ya sea en aldeas o ciudades o campos, ponían en las plazas a los que estaban enfermos y les rogaba que solo pudieran tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Marcos capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen porque se aferran a la tradición de los ancianos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como el lavamiento de las copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y de los divanes. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Y le respondió diciendo: bien profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Porque dejando los mandamientos de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Les decía también: bien desechan el mandamiento de Dios para establecer su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o madre: aquello con que me hubieras sido beneficiado de parte mía es corbán, es decir, una ofrenda a Dios, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre. Así invalidan la palabra de Dios mediante su tradición que han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamando así otra vez a toda la multitud, les decía: óiganme todos y entiendan. No hay nada fuera del hombre que por entrar en él lo pueda contaminar, pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Cuando entró en casa, aparte de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola y les dijo: ¿así que también ustedes carecen de entendimiento? ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y sale a la letrina. Así declaró limpias todas las comidas y decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque desde adentro del corazón del hombre
Salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Y levantándose partió de ahí para los territorios de Tiro y de Sidón, y entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Más bien enseguida huyó de él una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, y vino y cayó a sus pies. Y la mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que echara el demonio fuera de su hija. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Ella respondió y le dijo: sí, Señor. También los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él le dijo: por causa de lo que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella se fue a su casa, halló a su hija acostada en la cama y que el demonio había salido. Al salir de nuevo de los territorios de Tiro, fue por Sidón al mar de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis. Entonces le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándolo aparte de la multitud, metió los dedos en sus orejas, escupió y tocó su lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y le dijo: éfata, esto es, sé abierto. Y de inmediato fueron abiertos sus oídos y desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo proclamaban. Se maravillaban sin medida, diciendo: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Marcos capítulo 8. En aquellos días, ya que otra vez había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se desmayarán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7. Entonces él mandó a la multitud recostarse en tierra, tomó los 7 panes y, habiendo dado gracias, los partió y daba a sus discípulos para que ellos los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pescaditos, y después de bendecirlos, él mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron y recogieron 7 cestas de los pedazos que habían sobrado, y eran como 4,000. Él los despidió y luego, entrando en la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para probarle. Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal? De cierto les digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y cruzó a la otra orilla. Se habían olvidado de llevar pan y no tenían consigo en la barca sino solo pan. Y les mandó diciendo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían los unos con los otros porque no tenían pan. Como Jesús lo entendió, les dijo: ¿por qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen endurecido su corazón? ¿Teniendo ojos no ven? ¿Teniendo oídos no oyen? ¿No se acuerdan? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron: 7. Él les preguntó: ¿todavía no comprenden? Jesús fue a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaba que lo tocara. Entonces, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Después de mojarle los ojos con saliva e imponerle las manos, le preguntó: ¿ves algo? Al mirar, él decía: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos, y el ciego miró intensamente, y fue restaurada su vista, y veía como de lejos y claramente. Entonces Jesús lo envió a su casa diciéndole: no entres en la aldea.
Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Entonces él les preguntó, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Él les mandó enérgicamente que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera desechado de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que fuera muerto y resucitado después de 3 días. Les decía esto claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero él se dio vuelta y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Y llamó así a la gente juntamente con sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Porque ¿qué dará el hombre en rescate por su vida? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos capítulo 9. También les dijo, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y les hizo subir aparte a solas a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestiduras se hicieron resplandecientes muy blancas, tanto que ningún lavandero en la tierra las puede dejar tan blancas. Y les apareció Elías con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús, Rabí, es bueno que nosotros estemos aquí. Levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues él no sabía qué decir porque tuvieron miedo. Vino una nube haciéndole sombra y desde la nube una voz decía, este es mi Hijo amado, a él oigan. Y de inmediato mirando alrededor ya no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús. Mientras descendían ellos del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y ellos guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué significaría aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito acerca del Hijo del Hombre, que padezca mucho y que sea menospreciado. Sin embargo les dijo que Elías ya ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron tal como está escrito de él. Cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas que disputaban con ellos. Enseguida, cuando la gente vio a Jesús, se sorprendió y corriendo hacia él lo saludaron y le preguntó, ¿qué disputan con ellos? Le respondió uno de la multitud, Maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él lo derriba. Echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Le dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Tráiganmelo. Se lo trajeron y cuando el espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño, muchas veces lo echa en el fuego o en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo, si puedes, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Entonces clamando y desgarrándolo con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto.
Pero cuando Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó, él se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración. Habiendo salido de ahí, caminaban por Galilea. Él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres y lo matarán. Y una vez muerto resucitará después de 3 días. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa Jesús les preguntó, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Pero ellos callaron porque lo que habían disputado los unos con los otros en el camino era sobre quién era el más importante. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el siervo de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que en mi nombre recibe a alguien como este niño, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le dijo, Maestro, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíban, porque nadie que haga milagros en mi nombre podrá después hablar mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que jamás perderá su recompensa. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atara una gran piedra de molino al cuello y que fuera echado al mar. Si tu mano te hace tropezar, córtala. Mejor te es entrar manco en la vida que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Si tu pie te hace tropezar, córtalo. Mejor te es entrar cojo a la vida que teniendo 2 pies ser echado al infierno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo. Mejor te es entrar con un solo ojo al reino de Dios que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todo será salado con fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Tengan sal en ustedes y vivan en paz los unos con los otros. Marcos capítulo 10. Y levantándose de ahí fue a las regiones de Judea y de más allá del Jordán. Las multitudes volvieron a acudir a él y de nuevo les enseñaba como él acostumbraba. Entonces se acercaron unos fariseos para probarle y le preguntaron si era lícito al marido divorciarse de su mujer. Pero él respondió y les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Pero Jesús les dijo, ante la dureza de corazón de ustedes, les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los 2 una sola carne. Así que ya no son más 2 sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. En casa de sus discípulos volvieron a preguntarle acerca de esto. Él les dijo, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendieron. Al verlo, Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí, y no los impidan porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que cualquiera que reciba el reino de Dios como un niño jamás entrará en él. Entonces, tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pero Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos, no cometas homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces él, al mirarlo, Jesús le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme.
Pero él, abatido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pero ellos quedaron aún más atónitos, diciéndose entre sí: ¿y quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo: de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Estaban asombrados y los que lo seguían tenían miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a declarar las cosas que le estaban por acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y después de 3 días resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que pidamos. Él les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: beberán la copa que yo bebo y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y Juan, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los que son tenidos por principales o príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no es así entre ustedes. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre ustedes será su servidor, y cualquiera que anhele ser el primero entre ustedes será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó, junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba aún con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús, y Jesús le respondió diciendo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos capítulo 11. Cuando llegaron cerca de Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente a ustedes, y cuando hayan entrado ahí, enseguida hallarán atado un burriquillo sobre el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo, y si alguien les dice: ¿por qué hacen esto?, díganle: el Señor lo necesita y luego lo enviará aquí otra vez. Ellos fueron y hallaron al burriquillo atado a la puerta afuera, en la esquina de 2 calles, y lo desataron. Y algunos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacen desatando al borriquillo? Ellos le dijeron tal como Jesús les había dicho, y los dejaron ir.
Trajeron al borriquillo a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Los que iban delante y los que le seguían aclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado todo en derredor, como la hora ya era tarde, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba en ella algo. Cuando fue a ella, no encontró nada más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron a Jerusalén, y entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie cruzara por el templo llevando utensilio alguno. Y enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, pues el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Y al llegar la noche, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. Por la mañana, pasando por ahí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus ofensas. Volvieron a Jerusalén. Luego, mientras él andaba por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Entonces Jesús les dijo: yo les haré una pregunta. Respóndanme y yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, temían al pueblo, porque todos consideraban que verdaderamente Juan era profeta. Entonces, respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Marcos capítulo 12. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su debido tiempo envió a un siervo a los labradores para recibir de los labradores una parte del fruto de la viña. Pero ellos lo tomaron, lo hirieron y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero a este lo hirieron en la cabeza y lo afrentaron. Y envió otro, y a este lo mataron. Envió a muchos otros, pero ellos herían a unos y mataban a otros. Teniendo todavía un hijo suyo amado, por último también lo envió a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémosle y la heredad será nuestra. Y lo prendieron y lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá, destruirá a los labradores y les dará la viña a otros. ¿No han leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza de ángulo. De parte del Señor sucedió esto, y es maravilloso en nuestros ojos. Ellos procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque sabían que en aquella parábola se había referido a ellos, y dejándole se fueron. Entonces enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra. Y viniendo le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos?
Entonces él, como entendió la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me prueban? Tráiganme una moneda romana para que la vea. Se la trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Entonces vinieron a él unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijos, su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Había 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar descendencia. La tomó el segundo y murió sin dejar descendencia. El tercero de la misma manera. Así los 7 no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, puesto que los 7 la tuvieron por mujer, ¿de cuál de ellos será mujer? Entonces Jesús les dijo: no es por esto que están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni tampoco el poder de Dios. Porque cuando resuciten de entre los muertos no se casarán ni se darán en casamiento, sino que son como los ángeles que están en los cielos. Y con respecto a si resucitan los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios desde la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes se equivocan mucho. Se le acercó uno de los escribas al oírlos discutir y, dándose cuenta de que Jesús había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos 2. Entonces el escriba les dijo: bien, maestro, has dicho la verdad. Dios es uno y no hay otro aparte de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y viendo Jesús que habían respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Mientras estaba enseñando en el templo, Jesús respondiendo decía: ¿cómo es que dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo mediante el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo es, pues, su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Y en su enseñanza decía: guárdense de los escribas, a quienes les gusta andar con ropas largas, que aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes. Estos se devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, y una viuda pobre vino y echó 2 monedas pequeñas de poco valor. Él llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.